En el modelo de demanda agregada, oferta agregada, es imposible negar que todos los países están relacionados entre sí a través del comercio exterior, a través del flujo, a la movilidad de capitales entre los mismos. Por lo tanto, cuando analizamos en el marco del análisis de este modelo de demanda agregada, oferta agregada, cuando analizamos la evolución de la demanda agregada o demanda efectiva, su efecto sobre la producción y sobre el empleo, a partir de la acción del Estado, con sus políticas monetaria y fiscal, debemos considerar inevitablemente que todos los países tienen regímenes de tipo de cambio, es decir, formas en las cuales se evoluciona el precio de las divisas en la moneda local, que pueden ser de dos tipos, esquemáticamente, tipo de cambio fijo, es decir, aquel en el cual el precio de la divisa lo establece la ley local, o tipo de cambio flexible o flotante puro, donde esa relación, el precio de la divisa en la moneda local, lo establece la oferta y la demanda de las mismas, de las divisas, en el mercado eh, privado, en el mercado local, sin intervención del Banco Central, con ese grado de arbitrariedad. Vamos a empezar a analizar la política monetaria, es decir, la acción del Banco Central, en el caso de la Argentina, así se llama la autoridad monetaria, y vamos a partir de considerar, por ejemplo, por lo tanto, que estamos en presencia de una llamada economía abierta, donde el Banco Central, por algún motivo, quiere expandir la actividad económica, quiere impulsar la producción, el empleo, y por lo tanto se decide, como muestra esta secuencia, a expandir, a tener una política monetaria expansiva. Esa política monetaria expansiva puede ser desarrollada, por ejemplo, si baja la tasa de efectivo mínimo, con el cual le permite a los bancos comerciales prestar más que lo que prestaban antes. Eso hace que haya más dinero, más oferta de dinero que la demanda de dinero, porque en este tipo de modelo que estamos analizando, para poder entender la realidad, siempre partimos de una situación de equilibrio. Bueno, la acción del Estado, del Banco Central, rompe ese equilibrio, la oferta de dinero, como indicamos acá, M es mayor que L. La oferta de dinero supera la demanda de dinero. Eso es un desequilibrio. El desequilibrio impulsa un movimiento nuevo en el mercado de bonos. En el mercado donde los especuladores, expresión que no es para nada peyorativa, sino explicativa, la gente que invierte en ese tipo de mercados, ante ese exceso de liquidez, es decir, de dinero respecto a lo que se necesita, bueno, hay más dinero de lo que se necesita, empiezan a comprar bonos, como muestro acá en esta secuencia. Empiezan a comprar bonos. Como sabemos, los bonos tienen precios. Los precios surgen como cualquier mercancía por la oferta y la demanda. Si a partir de una situación de equilibrio previa, ahora empieza una demanda de bonos, compra de bonos, que es mayor, es decir, una demanda de bonos mayor que la oferta, el precio de los bonos sube. P sub B sube. Al subir el precio de los bonos, la tasa de interés de los bonos cae. La tasa de interés R, rate, sube. Y como partimos de una situación de equilibrio, dando por supuesto que en el mercado internacional no hay cambios, entonces si partimos de una situación de igualdad de la tasa de interés local con la extranjera, R con el signo arriba, tendremos
por la suba de la tasa de interés local, que esta va a ser mayor que la tasa de interés internacional. Bueno, la tasa de interés, lo dije exactamente al revés. Si el precio de los bonos sube, la tasa de interés local va a caer, va a ser menor que la tasa de interés internacional. ¿Qué pasa si la tasa de interés cae? Tiene un efecto sobre la economía real. ¿Cuál es? Sobre uno de los componentes de la demanda agregada, la inversión. La inversión, por aquí. La inversión privada se ve beneficiada porque el costo de oportunidad de cada negocio de producción de bienes y servicios disminuye, la tasa de interés disminuye, por lo tanto la eficacia marginal del capital será mayor que la tasa de interés, sube la inversión privada. Eso impulsa a la demanda agregada. Pero hasta acá el análisis sería exactamente igual si en una economía cerrada como en una economía con tipo de cambio, así relacionada con el exterior. Pero ahora se abre un abanico de posibilidades según el tipo de cambio que rija en el país. Veamos primero por acá arriba qué pasaría si el tipo de cambio es flexible o flotante puro, es decir, lo fija el precio del dólar, pónganle, lo fija la oferta y la demanda de dólares en el mercado, por las empresas, por los empresarios, por la gente común. Bueno, si la tasa de interés local se hace menor que la internacional, esos recursos financieros se van. Hay salida de capitales. ¿Se van a dónde? A donde la tasa de interés es más atractiva, al exterior. Si se van, ¿cómo se van? Bueno, la gente que tiene pesos aquí demanda dólares para poder llevárselos al exterior. Hay una demanda de moneda extranjera. ¿Qué pasa cuando la demanda de moneda extranjera crece respecto a una situación anterior? Bueno, esa moneda extranjera se encarece. Esto es lo mismo que decir que sube el tipo de cambio. Es decir, ¿qué es el tipo de cambio? El precio del dólar en pesos. Si el precio del dólar en pesos sube, es lo mismo que decir que el tipo de cambio sube. Si un dólar era 500 pesos, ahora será 1000. Bien, sube el tipo de cambio. Teórica, Disculpe, se ve sí, la mitad de la hoja. ¿Podría centrarlo más en la cámara? ahí está bien, Un poquito más para atrás. ahí está Ahí bien, se ve un poco mejor. muy bien. A ver, si el precio del dólar sube, para el modelo, esto incentiva que las exportaciones netas se incrementen, es decir, que el país se haga más competitivo con sus productos en el exterior y las importaciones se hagan menos competitivas con la producción local. ¿Esto es así, necesariamente así? No, pero el modelo no se fija en la Argentina, sino que define un criterio general. En el caso de la Argentina no ocurre tan fácilmente, porque la Argentina exporta productos primarios principalmente del campo, que no dependen del precio del dólar local, sino dependen de cómo están cotizados, de cómo es la demanda del exterior, China, Europa, de soja, de trigo, de maíz, y además el precio de esos bienes primarios lo define el mercado internacional, lo definen los países demandantes, que son más poderosos que la Argentina. Pero acá vamos a omitir esa realidad para no complicarnos la vida y continuar diciendo que hay una mejora en la balanza comercial, es decir, se exporta más de lo que se importa, producto de un aumento del precio del dólar. Bueno, como esa situación forma parte de la demanda agregada, veremos por aquí que la demanda agregada crece, porque las exportaciones netas se incrementaron. Y por lo tanto, la demanda agregada, la demanda efectiva, esto siguiendo lo que ya nos comentaba Keynes, arrastra la producción, arrastra la renta,
la renta aumenta, el producto aumenta. Si aumenta el producto, si aumenta la renta, la demanda de dinero por transacciones aumenta porque la gente necesita más dinero para comprar más productos. O mejor dicho, hay más salarios, hay más beneficios, los factores productivos son mejor remunerados, hay más demanda de dinero por transacciones. Y entonces, del desequilibrio anterior, en el cual había un exceso de liquidez, la oferta es mayor que la demanda de dinero, ese exceso de liquidez comienza a reducirse, se va acercando la demanda a la oferta de dinero, y por lo tanto la tasa de interés que había caído comienza a recuperarse. Finalmente, esa recuperación de la tasa de interés generará en el largo plazo una caída de la inversión. Cuando ya incorporamos el largo plazo en este análisis, nos fuimos del campo keynesiano. Para Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. No interesa a largo plazo, no existe para el capitalismo a largo plazo. Es decir, que allá les estoy diciendo que estamos metiendo por la ventana el pensamiento neoclásico, para el cual existe el largo plazo también. Esto si hay tipo de cambio flexible. Es decir, una política expansiva con tipo de cambio flexible, al menos tiene estos efectos. Es decir, un efecto positivo en el corto plazo porque aumentó la producción, aumentó el empleo. ¿Qué pasa si hay tipo de cambio fijo? Piensen ustedes en la convertibilidad. Bueno, decíamos, si la tasa de interés local cae respecto a la tasa de interés internacional, de nuevo, se van los capitales al exterior, aumenta la demanda de dólares. Pero aquí, si hay tipo de cambio fijo, el Banco Central no puede permitir que el tipo de cambio cambie, porque por ley el tipo de cambio es uno determinado, es fijo. El Banco Central tiene que defender ese tipo de cambio. Por ejemplo, en la década del 90, un dólar equivalía a un peso. ¿Qué pasa entonces si hay esa presión para comprar dólares? El Banco Central, por ejemplo, vean ustedes, o el gobierno o la autoridad que tenga las reservas, se tiene que poner a vender reservas. Hay pérdida de reservas. ¿Qué son las reservas? Son los dólares que están en poder del país, el Estado, y que deben ser vendidos para evitar que en lugar de respetarse el 1 a 1, el dólar pase a valer 1,50, 1,20, unos 2, 5, con lo cual no estaríamos cumpliendo con la ley. ¿Cómo se van los dólares? La oferta monetaria cayó, es decir, los pesos fueron usados para que los dólares salgan al exterior. Cayó la oferta monetaria, ese desequilibrio inicial entre la oferta y la demanda de dinero desaparece, la tasa de interés local sube, cae la inversión privada. Conclusión. Cuando el Estado expande la política, tiene una política monetaria expansiva, es decir, inyecta dinero en el mercado por los instrumentos que ya conocimos o otros. Baja el encaje bancario, baja la tasa de redescuento, por ejemplo, compra títulos públicos, que es la llamada política de mercado abierta, compra títulos públicos porque al comprar los mismos títulos que ya estaban en poder de los bancos, inyecta liquidez en los bancos. El único régimen de tipo de cambio que vale la pena tener, es decir, que tiene un efecto positivo, es el tipo de cambio flexible, porque ahí va a haber un crecimiento de la producción y del empleo. El tipo de cambio fijo le quita posibilidades
al Banco Central o a la autoridad monetaria que haya para poder llevar a cabo esa política monetaria, porque su principal objetivo, que es cuidar el valor de la moneda local, si hay tipo de cambio fijo, es defender esa ley. Y por lo tanto, el efecto, se genera un efecto no positivo, que es la pérdida de reservas, con el consiguiente efecto inflacionario, típico de un país como la Argentina, como está ocurriendo en la actualidad, donde el Banco Central tiene un dólar doblado en 4 en sus reservas, y eso hace que aparezca un mercado paralelo que define, digamos, un precio del dólar alternativo o varios precios alternativos que son mirados por los empresarios como el verdadero precio del dólar, ajustando, por lo tanto, los precios a esa realidad. Inflación. El peor de los mundos. Ahora veamos qué pasaría, qué pasa con la política fiscal. Una política fiscal también expansiva, porque el Estado, el gobierno de turno quiere aumentar el empleo, entonces realiza obras públicas, todo tipo de acciones que significan un aumento del gasto público. Aumento del gasto público que implica inevitablemente, como si partimos siempre de una situación de equilibrio fiscal, si aumenta el gasto no aumentando los impuestos, tendremos déficit. Primer efecto, déficit del Estado. ¿Qué más? Si aumenta el gasto público, como el gasto público es una parte de la demanda agregada, si aumenta el gasto, la demanda agregada, la demanda efectiva, crece. Esa demanda efectiva crece, arrastra la producción, hay más producción, los factores productivos reciben más ingresos, hay más empleo, y se produce un desequilibrio en el mercado de dinero. Ese desequilibrio, ¿cuál va a ser? Bueno, como la actividad económica ha aumentado, falta dinero. Hay una falta de liquidez. Es decir, la oferta monetaria es menor que la demanda de dinero. ¿Qué hacen los agentes bursátiles, los especuladores, los que negocian con bonos, los bancos, por ejemplo? Bueno, se ponen a vender bonos, porque la gente demanda dinero. Y para tener dinero para la gente, los bancos venden los bonos, se hacen el dinero para prestarlo. Si la oferta de bonos aumenta, el precio de los bonos cae. Partiendo de una situación inicial de equilibrio, el precio de los bonos cae. Si cae el precio de los bonos, la tasa de interés local se encarece. Y entonces, a diferencia del caso anterior, si la tasa de interés local es mayor que la internacional, primero, hay un efecto recesivo, porque si sube la tasa de interés local, ese costo de oportunidad de la inversión es mayor, los capitalistas invierten menos en bienes y servicios, pero además hay que considerar qué pasará de acuerdo al régimen de tipo de cambio que ese país tenga. De nuevo, flexible versus fijo. Veamos con tipo de cambio fijo esta política fiscal expansiva. Bien, si la tasa de interés local es mayor que la internacional, los especuladores del exterior van a traer capitales a la Argentina, buscando ese rendimiento financiero que no obtienen afuera. Entonces, esos dólares que ingresan hacen que se vendan en el mercado local a cambio de los pesos. Por lo tanto, aumentan las reservas porque hay más dólares, un tipo de cambio fijo, aumenta la oferta de dinero, puede eso producir inflación a largo plazo, pero lo que sí produce
es un desequilibrio en el mercado de dinero, hay más oferta que demanda de dinero, cae la tasa de interés a largo plazo, esa recesión que teníamos se ve, digamos, revertida, por lo tanto, con tipo de cambio fijo, una política fiscal expansiva es recomendable. Todo lo contrario con tipo de cambio flexible. Lo mismo que antes. Entran capitales incentivados por una tasa de interés más alta, hay más dólares. Como el tipo de cambio es flexible, el tipo de cambio sube o baja, no determinado por la ley, ¿qué pasa? Si más dólares se abarata el dólar, el tipo de cambio cae, va a haber una balanza comercial desfavorable porque es más caro el producto local en dólares que antes, y si caen las exportaciones netas, es decir, hay déficit comercial externo, cae la demanda agregada, cae el producto, cae el empleo, y en el mercado de dinero caerá, digamos, ese desequilibrio que teníamos, hará que a largo plazo la tasa de interés comience a recuperarse, pero a largo plazo la inversión crecerá. Pero en el corto plazo el efecto es negativo, porque habrá habido una caída del empleo producto de una caída de la producción. Ergo, en resumen, si tenemos tipo de cambio fijo, la mejor política es la política fiscal expansiva. Cuando hay desempleo. Cuando tenemos tipo de cambio flexible, la mejor política es la política monetaria expansiva, porque es la política monetaria expansiva que genera un aumento de la demanda agregada, un aumento del producto, del empleo, y por lo tanto en el corto plazo hay más recursos para la economía. Acá, digamos, entonces, las dos políticas, monetaria y fiscal, nos la presenta la realidad como como vemos en una economía cerrada, acá lo mismo. La política monetaria y la política fiscal pueden ser expansivas o recesivas o restrictivas. Cuando hay tipo de cambio flexible, lo mejor es tener una política monetaria, es más eficaz que una política fiscal, y cuando hay tipo de cambio fijo, es más eficaz la política fiscal. Esta es la realidad que nos presenta el modelo de oferta y demanda agregada, en particular en el comportamiento de la demanda agregada, habiendo incluidas todas las variables posibles que la demanda agregada contempla, salvo los precios o el nivel general de precios, que todavía a este nivel del análisis no sabemos qué les ocurre.